Cuba recién ha actualizado su marco jurídico en materia de telecomunicaciones. Los ciudadanos cubanos cuentan con la primera norma jurídica que asocia incidentes de ciberseguridad y tipificaciones que superan los límites de lo tecnológico. La noticia, dada a conocer hace apenas unas semanas atrás, levantó una nueva campaña mediática que intenta deslegitimar la pertinencia de la medida en medio del escenario de guerra mediática que viven los cubanos. Lo invitamos a compartir este enlace desde Cuba. Ya le informamos. ¿En qué consiste el Decreto Ley 35 de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y del uso del espectro radioeléctrico? Según han explicado autoridades cubanas, la medida que ha sido publicada en Gaceta Oficial es una norma jurídica de rango superior y tiene como propósito proteger el derecho a las comunicaciones de los ciudadanos. Asimismo, permite la detección temprana de casos como ciberacoso, bloqueos masivos, pornografía, ciberterrorismo y subversión. Uno de los métodos de agresión de Estados Unidos hacia Cuba son las tecnologías de la información y las comunicaciones, pues a través de los medios digitales y redes sociales se orquestan campañas de manipulación mediática. En medio de ese contexto, la nación antillana tiene derecho a defender la soberanía en todos los ámbitos, incluyendo el ciberespacio. Por ello, fue aprobado el Decreto Ley 35, el cual ha generado numerosas reacciones y tergiversaciones. En realidad, ¿de qué se trata? Los objetivos fundamentales en que se basa y establece el Decreto Ley en su letra están la protección al consumidor a través de los deberes y derechos de los usuarios y de los deberes y derechos del operador, establece los servicios de radiodifusión y amplía sus conceptos a través de la infraestructura que tengamos disponible, facilita o implementa o apoya las acciones de las telecomunicaciones del Estado, del gobierno, de la defensa del país, respalda la política de informatización, porque sin telecomunicaciones, sin una infraestructura fuerte, robusta, no podemos desarrollar la informatización de la sociedad. De igual modo, establece el uso del espacio radioeléctrico y la respuesta ante incidentes de ciberseguridad. Es precisamente un mandato de una norma superior que es el Decreto 360 sobre la seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones para la informatización de la sociedad y la protección del ciberespacio. De manera que tiene alcance a toda la sociedad, personas jurídicas y naturales, habilita a las personas naturales con la posibilidad de hacer una notificación sobre un incidente que pudieran clasificar como el tema del ciberacoso, los temas relacionados con noticias falsas, relacionados con abuso pederasta, otros temas que la población puede identificar. El marco legal del Decreto Ley 35 se enmarca en los principios constitucionales. En 10 títulos y 129 artículos prevé además cómo integrar la investigación, desarrollo e innovación en redes, equipos, dispositivos, aparatos y servicios. No está ajeno a las tendencias internacionales de buenas prácticas del uso de Internet, pues cada país establece sus regulaciones en defensa de su soberanía. Pero, ¿en qué contexto se da a conocer este nuevo marco jurídico? ¿Cómo están influyendo las tecnologías de la información y la comunicación en el escenario cubano? Revisemos. Mucho se ha trabajado en Cuba para desarrollar la informatización de la sociedad. Acercar a los ciudadanos a las tecnologías de la información y la comunicación constituye uno de los sectores estratégicos del país según lo establecido en el modelo económico y social cubano. El proceso de informatización de la sociedad es una de las prioridades del gobierno para el desarrollo de la nación. A pesar del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno norteamericano, nuestro país ha continuado con el desarrollo de las telecomunicaciones. Actualmente, el 68% de los cubanos accede a Internet y la telefonía móvil tiene más de 6 millones de usuarios. El aumento de los establecimientos que admiten pagos digitales y el incremento del comercio electrónico ha propiciado la incorporación promedio mensual de 100.000 nuevos clientes a la plataforma Transfer Móvil.
Otro aspecto importante en el que la nación avanza es el gobierno electrónico. Todos los gobiernos provinciales y casi todos los municipales tienen su página digital. Si bien son muchas las potencialidades que aporta el proceso de informatización de la sociedad, las redes sociales se han convertido en el escenario para organizar ataques contra la nación caribeña. Varias investigaciones han demostrado que desde las redes sociales, fundamentalmente Twitter, se desarrollan campañas mediáticas que buscan un estallido social en la isla. El hashtag SOS Cuba, que se convirtió en tendencia mundial, hizo uso de robots, algoritmos y cuentas recién creadas con el objetivo de hacer coro a los mensajes emitidos por los referentes de la campaña manipuladora. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció que esta etiqueta no surgió en la isla, sino que fue lanzada desde los Estados Unidos. Explicó que para estas acciones se utilizan recursos millonarios, laboratorios y plataformas tecnológicas del gobierno norteamericano. Con el aumento del acceso a Internet en Cuba, resulta necesario por el gobierno cubano regular las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación. Para esto fue aprobado el Decreto Ley 35. Sin embargo, como parte de la guerra mediática de los Estados Unidos, se inició una campaña en contra de su establecimiento, pues este decreto ley tiene entre sus objetivos contribuir a que la utilización de las telecomunicaciones sea un instrumento para la defensa de la revolución. Se unen a nuestro enlace para compartir el análisis Michelle Torres Corona, quien es abogado de profesión y actualmente se desempeña como gestor de redes sociales en la revista digital La Jiribilla. También nos acompaña el coordinador de la especialidad de posgrado en seguridad informática y en la carrera de ingeniería en ciberseguridad de la Universidad de Ciencias Informáticas, Henry Raúl González. Bienvenidos los dos a Enlace Cuba. Y es que queríamos iniciar preguntándoles si hay relación entre las disposiciones de este decreto ley y la Constitución aprobada en Cuba en 2019. En primera instancia, o sea, la Constitución como ley de leyes es el punto de referencia para cualquier norma jurídica que se apruebe en el país. La Constitución en su artículo 11 regula el ejercicio de la soberanía del Estado y uno de esos ámbitos del ejercicio de la soberanía del Estado es el espectro radioeléctrico, o sea, todo ese ámbito en el que están el servicio de telecomunicaciones, todo lo que se presta en relación al decreto ley. Y entre los fines del Estado que regula la Constitución está el defender la soberanía, defender esa soberanía, defender la integridad territorial, la seguridad nacional y también defender la dignidad de las personas, que no se vea menoscabada en ninguna situación. O sea, básicamente son estas dos referencias en lo constitucional, la soberanía que ejerce el Estado cubano sobre el espectro radioeléctrico y esos fines que tiene el Estado en los que está preservar la integridad territorial, preservar la seguridad nacional y preservar la dignidad de las personas. Se ha dicho que el objeto de regulación de esta nueva normativa abarca un espectro más amplio, diverso, ya regulado anteriormente también por otras normativas. Y en este sentido quería que nos explicaran un poco sobre los antecedentes de este decreto ley y también del contexto. ¿Por qué entonces una nueva ley en este contexto? Desde finales de los años 90 se han ido publicando diferentes normativas a nivel nacional que abarcan estos elementos. Quizás una de las más conocidas es precisamente el decreto 127 del 2007, que es el reglamento de seguridad informática, que ya fue, sustituido por el paquete normativo que salió en el año 2019, como por ejemplo el decreto 360, y la resolución 128 y 129 del MINCON, que regula tanto la seguridad informática como la metodología para gestionar esta seguridad en las entidades. También mencionar, o sea, que el decreto ley sistematiza un grupo de normativas con respecto a lo que se conoce como el Servicio Universal de Telecomunicaciones, acá el profesor sabe más que yo de eso, que se fueron emitiendo a lo largo de la década de los 90 a medida que iba avanzando el proceso de informatización de la sociedad, pero ya se hacía necesario darle un orden, darle una coherencia, darle una singularidad a ese ámbito de regulación del derecho. En este sentido, los mal llamados medios independientes resaltan una matriz de opinión muy específica y es que este decreto ley limita la libertad de expresión. ¿Qué es lo que realmente limita esta nueva normativa? Lo primero que uno tiene que hacer cuando ve en este tipo en las redes sociales o en algún otro lado que una normativa limita tus derechos o te lacera, como ciudadano, lo primero que uno tiene que hacer es ir a la norma. Yo recuerdo que estaba leyendo la Gaceta Oficial, me la leí como 2 veces, buscando dónde era que estaba esa sanción penal, esa supuesta sanción de cárcel, incluso se habló esa contravención o esa multa,
y en realidad no está. En ninguna parte de la normativa hay una sanción o una multa por una expresión o por una cuestión de las que se discutieron en las redes sociales. El sistema de contravención que estaba en el decreto ley era por aspectos muy técnicos, o sea, la prestación de servicios sin autorización, el robo, la interferencia, ese tipo de cosas técnicas, pero en realidad no había ninguna de estas normativas. Hay que decir, por supuesto, que todo derecho se ejerce dentro de un marco de límites, dentro de ciertos límites. La libertad de expresión también. Tiene la libertad de expresión, tiene el límite de la ley, tiene el límite del orden público y tiene el límite del honor. Y no es una cosa que esté solamente referida a este decreto ley, o sea, es un límite que está en todo el ordenamiento jurídico en general. Pero en el decreto ley 35 no hay ninguna normativa, ningún procedimiento específico para sancionar a alguien e incluso ni siquiera multarlo por algo que pueda decir. Y podemos decir con tranquilidad, sin ningún tipo de incertidumbre, que las personas pueden seguir ejerciendo su libertad de expresión, pueden seguir criticando lo que esté mal hecho, pueden seguir quejándose, que el derecho a queja es un derecho que está reconocido en la Constitución. Simplemente tienen que seguir comprometidos con valores que son transversales a todo el ordenamiento jurídico: la honestidad, el respeto, el culto a la dignidad plena del hombre. Les propongo hacer una breve pausa en nuestra conversación para abrir otras ventanas informativas y en solo minutos regresamos. Veamos en redes sociales algunas de las reacciones a la creación de este decreto ley. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, aseguró que la norma jurídica va contra la desinformación y la cibermentira. Por su parte, la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich, confirma que el decreto contribuye al desarrollo político, económico y social del país, así como a la seguridad de sus redes y servicios. El usuario Daniel Giso califica como torpe la ofensiva mediática lanzada contra el decreto ley 35 y declara que los estados reconocen la necesidad de protegerse en el ciberespacio y el espectro electromagnético. La legislación de Cuba es acto de soberanía y protege al pueblo, dice. Vicente Leal, por su parte, opina que el decreto ley número 35 protege los intereses del Estado cubano, de las instituciones y de las personas naturales. Nos permite defendernos legalmente del ciberterrorismo con el que el gobierno de los Estados Unidos nos quiere aniquilar. Vamos ahora al perfil en YouTube de Cubavisión Internacional. Allí localizamos un comentario de la periodista Gisela Soto Navarro sobre las más recientes acciones desde Estados Unidos en relación con la Internet en Cuba, catalogadas por las autoridades de la isla como agresiones injerencistas. El Senado de Estados Unidos aprobó una enmienda a la resolución del presupuesto que pretende ofrecer Internet en Cuba. Introducida el pasado 10 de agosto por los senadores republicanos Marco Rubio y Rick Scott, la enmienda 3097 solicita al gobierno del presidente Joe Biden establecer un fondo de reserva que facilite el acceso libre, abierto y sin censura de ese servicio al pueblo cubano. En esa misma línea, también los departamentos del Tesoro y del Comercio emitieron una ficha informativa que detalla los pasos para las concesiones de licencia para los servicios de Internet y telecomunicaciones relacionados con la nación caribeña. Pero, ¿por qué este marcado interés por el flujo de información en la isla? Nosotros tenemos que trabajar con nuestras compañías estadounidenses para proveer al pueblo cubano Internet libre. Tenemos que hacer que haya VPNs que estén disponibles para evitar que los cubanos tengan que ir a través de TETSA y a través de esa tecnología china que es la que está cortando el Internet. También tenemos que impulsar el acceso para que toda la isla tenga ese Wi-Fi disponible. Las acciones promovidas por sectores anticubanos en relación con la conectividad en la isla no se pueden limitar al contexto de los disturbios del pasado 11 de julio, cuando hubo una interrupción de los servicios. En ocasiones anteriores, el tema de llevar la democracia a Cuba a través de Internet ha sido utilizado para enmascarar planes desestabilizadores con el uso de las nuevas tecnologías. Lo que se persigue es convertir las redes en un arma de subversión para impulsar el llamado cambio de régimen. Una estrategia que desde el Plan Bush de asistencia a una Cuba libre del año 2004 ha sido aplicada por las administraciones posteriores,
cada una ajustando el diseño a su contexto. Desde entonces, los programas subversivos se enfocan más al escenario mediático y el digital. A través del Fondo para la Democracia y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la nación norteña destina sumas millonarias para financiar estos proyectos. Es una operación política, es una agresión del gobierno de los Estados Unidos, que hoy no necesita misiles, no necesita marines y que tiene una enorme capacidad para las acciones de guerra no convencional, de manera informática, de manera virtual. En contradicción con los pronunciamientos sobre la necesidad urgente de proveer a los cubanos de un servicio paralelo de Internet sin restricciones, cabe mencionar que el bloqueo estadounidense prohíbe más de 60 programas informáticos, sitios y servicios para la isla, entre los cuales se insertan alrededor de 20 herramientas de Google. Incluso solo 2 cables de fibra óptica de los que pasan por el Caribe llegan a Cuba, el que parte de Venezuela, único que da servicio a la isla, y el de la base naval en Guantánamo, pues las leyes del bloqueo impiden la contratación y conexión del resto. Y según datos de la Cancillería caribeña, solo en el periodo de abril a diciembre de 2020, el cerco generó daños en el sector de las telecomunicaciones por más de 65 millones de dólares. A pesar de todas estas limitaciones, informes recientes reflejan el amplio acceso a las TICs en la isla. Más de 7 millones de usuarios acceden a Internet, lo que representa el 68% de la población. Mientras Estados Unidos emplea hoy el ciberespacio como un arma de guerra no convencional, Cuba actualiza su marco jurídico en materia de telecomunicaciones que potenciará, entre otros aspectos, el modelo de actuación para la respuesta a incidentes de ciberseguridad. Volvemos al diálogo en Enlace Cuba, y es que en este sentido se ha hablado mucho de que no es una normativa específica de Cuba, sino existen antecedentes también en otras naciones. En este sentido, ¿qué pudiéramos destacar, digamos, del ámbito internacional en estos términos? Y también quisiera que pudieran mencionarnos algunas especificidades de Cuba. Por supuesto, hay otros antecedentes y otros referentes que podemos mencionar. En Europa hay programas para enfrentar la divulgación de noticias falsas, para enfrentar los incidentes de ciberseguridad. El Reino Unido aprobó recientemente una regulación que le permitía al país multar e incluso bloquear estas grandes empresas transnacionales como Facebook, como Twitter, si no tenían o si no entendía el Reino Unido que sus políticas de seguridad estaban acorde al nivel que ellos estaban exigiendo. Pero por supuesto las particularidades de Cuba se definen también por la situación política que nosotros tenemos. O sea, ningún otro país se enfrenta, por ejemplo, a que se bloqueen masivamente las cuentas en Twitter de los periodistas o de los medios de comunicación que son nacionales. O sea, muy pocos países se enfrentan a ese tipo de agresiones mediáticas. Y esas son particularidades que nosotros tenemos y son de los incidentes de ciberseguridad que regula, que tipifica el decreto ley, específicamente la resolución 105 que salió anexa al decreto ley 35. El decreto ley regula un grupo de incidentes, también regula un grupo de incidentes de ciberseguridad a nivel micro, o sea, no a nivel nacional. Cuestiones que laceran la dignidad de las personas, que vulneran los derechos. Los ejemplos creo que son más ilustrativos de este tipo de prácticas y además que son y de lo que ilustra lo necesario que era este tipo de normas. Están en fenómenos que se conocen como, por ejemplo, el phishing, que es el robo de identidad. O sea, son cosas que en nuestra normativa anterior, nuestra normativa analógica, si se puede decir, no estaban concebidas. Y, por ejemplo, el tema del grooming, que es la actividad que hacen los pederastas para engañar a niños, a menores de edad, para que les den fotos íntimas, para tener algún tipo de intercambio con ellos. Estas cosas que son, que bueno, penosamente se dan, si el mundo fuera perfecto el derecho no haría falta, pero estas cosas que sí se dan en la realidad cubana y que se dan en la realidad internacional, pero tienen también la especificidad de la voluntad política del Estado de proteger
la dignidad de las personas y de proteger, por ejemplo, un bien jurídico fundamental para nuestro país, que es la tranquilidad y la integridad de las infancias de nuestros niños. Además de los daños éticos y sociales que también se tipifican y se mencionan dentro del decreto ley, se habla de delitos que califican como ciberterrorismo. En este sentido, ¿qué pertinencia puede tener este marco legal en medio del contexto que vive Cuba? Y el terrorismo, en particular lo que se conoce como ciberterrorismo, tiene un grupo de conductas, de modus operandi que nuestras autoridades, el Estado cubano, tiene que saber enfrentar. Y en ese sentido, el decreto ley, además de tipificar estas conductas, y aunque, como te decía antes, no tiene ningún tipo de sanción o de procedimiento para multar y tal, sí tiene lo que se conoce como un modelo de actuación, que es simplemente, bueno, no tan simplemente, pero bueno, es un modelo que consiste de 4 etapas para tratar de diagnosticar, de enfrentar y de revertir el daño que pueda acaecer por un ejercicio de ciberterrorismo, por ejemplo, u otro tipo de incidentes de ciberseguridad. Como dato importante tener en cuenta es que muchos de estos incidentes pues precisamente ocurren en redes sociales con los que Cuba no cuenta con contrato de servicio justamente a consecuencia del bloqueo. Y en este sentido entonces, ¿pueden registrarse y notificarse estas violaciones? El derecho es un fenómeno asociado al poder. Y las grandes potencias mundiales pueden arrogarse la prerrogativa de multar, por ejemplo, a Facebook por una suma ascendente al 10% de su ganancia anual, como hacía el Reino Unido en sus regulaciones recientes. Nosotros no tenemos esa capacidad. Tampoco tenemos el alcance que pueda tener otro país en condiciones normales. Nosotros somos un país que estamos bloqueados y que no tenemos la posibilidad de tener una interacción normal con otras empresas, porque en definitiva hay que tener en cuenta, muchas veces no se habla, estas redes sociales son empresas transnacionales, son empresas que tienen personalidad jurídica e interactúan con otros países y que, bueno, a veces tienen, no, a veces no, tienen un nivel, un capital que es muchas veces superior al de países, o sea, tienen una economía muy fuerte. En ese sentido, o sea, no tenemos la capacidad para imponer una decisión soberana sobre estas empresas, ni tampoco tenemos las condiciones para interactuar con normalidad con esas empresas, ni poder regular o poder pactar con esas empresas. Sí, aquí yo creo que la palabra clave es el bloqueo. El bloqueo nos impide tener relaciones normales con estas grandes compañías de producción tecnológica a nivel internacional. Y por tanto, como decía el profe, hay determinados delitos en redes sociales que podrían requerir para su solución, para su investigación y solución, que una empresa determinada no suministrara datos de un determinado perfil. Pero como el bloqueo no nos permite relaciones normales, incluso en muchos casos nos bloquean páginas, y esto sería algo curioso que quisiera insertar, ¿no? Muchas veces nos bloquean páginas que tienen que ver con el conocimiento, con el aprendizaje, y sin embargo las redes sociales nunca nos las han bloqueado. Qué curioso, ¿verdad? Y también me gustaría añadir que uno de los elementos más importantes de estas normativas, y específicamente en la resolución 105, el modelo de actuación nacional para la respuesta a incidentes de ciberseguridad, es que precisamente otorga a la persona natural, o sea, a la población, la posibilidad de denunciar estos delitos de ciberseguridad, como por ejemplo que a una persona la estén acosando o se hayan hecho un perfil falso haciéndose pasar por una persona en redes sociales. Esas cuestiones, una persona a partir de esta regulación puede hacer las denuncias a las entidades pertinentes. ¿Cuáles son los mecanismos para ello? Es muy sencillo. Pueden llamar al número único de atención a la población 18810 de la Oficina de Seguridad de las Redes Informáticas. Pueden enviar un correo electrónico a reportes@orri.gov.cu, que es esta organización, o pueden ir al portal directamente de la ORRI, www.orri.gov.cu, y ahí también pueden denunciar un incidente de seguridad que le esté ocurriendo, por ejemplo, en redes sociales, o que haya esa persona sufrido en su computadora, en su teléfono móvil. Sin lugar a dudas, entonces, son pasos del país para legalizar Cuba su presencia justamente en el ciberespacio. Muchísimas gracias a los dos por compartir junto a nosotros en Enlace Cuba. Seguimos abriendo más ventanas informativas en esta emisión. El ámbito
ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha sido también un escenario histórico de agresión del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Sin embargo, autoridades de la isla aseguran que el país posee las herramientas necesarias para preservar su seguridad, al tiempo que le asiste el derecho soberano de regular las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación, que desempeñan un papel significativo en el desarrollo político, económico y social de la nación. La guerra de Estados Unidos contra Cuba inició mucho antes de la declaración del carácter socialista de la revolución. El 17 de marzo de 1960, el presidente Eisenhower le aprobó a la CIA el primer programa de acciones encubiertas contra el gobierno de Castro, con el propósito de provocar la sustitución del régimen por uno más aceptable para Estados Unidos. De acuerdo con ese programa, se iniciaría una poderosa ofensiva propagandística y el medio fundamental era una emisora clandestina, Radio Swan, llamada posteriormente Radio América, tras la derrota de la invasión mercenaria por Playa Girón. A ese engendro le siguieron Radio Martí, fundada en 1985, y Televisión Martí, cuyas emisiones iniciaron en 1990. Ambas con la finalidad de trabajar ideológicamente al pueblo, con mensajes subversivos para lograr un levantamiento popular. En medio de las posibilidades y facilidades que ofrece Internet, la Casa Blanca ha destinado millonarios fondos a proyectos subversivos, acompañados de la fabricación de líderes y blogueros, medios pagados por la USAID y la NET, así como el desarrollo de estrategias anticubanas. Muchos de estos en locales de la Embajada estadounidense en La Habana, lo cual constituye una violación de los preceptos de la Convención de Viena para Relaciones Diplomáticas. Cada uno de esos proyectos se enmarca en estructuras de guerra no convencional. ¿Por qué no criticar la creación de la Fuerza de Tarea en Internet para Cuba en enero de 2018, integrada por funcionarios gubernamentales y no gubernamentales para promover la subversión? ¿Por qué no denunciar los propios programas de espionaje de conversaciones y correos electrónicos de políticos, periodistas, activistas de derechos humanos, ejecutivos de empresas y otras personalidades internacionales? Se trata de un doble rasero de imposición hegemónica y principios de democracia y derechos humanos al estilo estadounidense. El nuevo Decreto Ley 35 sancionará los acosos, las difamaciones y la estimulación a la subversión. Estados Unidos se siente con el derecho de invadir el éter cubano bajo sus leyes. Sin embargo, acusa a la nación antillana de silenciar voces legítimas de la sociedad civil, esa que integramos todos con igualdad de derechos. En materia de independencia, Cuba y su ciudadanía trazan el futuro sin injerencia extranjera. Lisbeth Penin Matos, especial para Enlace Cuba. Con este informe cerramos nuestro enlace desde Cuba a través de la señal televisiva de Cubavisión Internacional. Hasta nuestro próximo encuentro, seguimos activos en las redes sociales.